Enfrentar la ira es como navegar por una tormenta en mar abierto. La sabiduría estoica, cultivada a través de siglos, nos ofrece un faro de luz para guiar nuestro barco a través de estas aguas turbulentas hacia la calma. La ira, esa poderosa y a veces abrumadora emoción, es una experiencia universal. Te comprendo, es humano sentir ira. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe un método para calmarla? Una forma de disolver la tormenta interna y encontrar paz. Este método proviene de una filosofía milenaria, el estoicismo. Los estoicos nos enseñan que, aunque no podemos controlar los eventos externos, tenemos total dominio sobre nuestra percepción de estos y nuestras reacciones. La ira no es más que una respuesta a lo que percibimos como una injusticia, un daño o una amenaza. Pero ¿y si cambiamos nuestra percepción, podríamos cambiar nuestra respuesta emocional? La clave está en la distinción entre lo que está y lo que no está bajo nuestro control. Sí, es una premisa simple, pero su aplicación transforma vidas. Cuando algo te molesta, te irrita o te enfurece, detente un momento. Pregúntate, ¿está bajo mi control? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Entonces, ¿por qué permitir que algo fuera de tu control turbe tu paz interior? Reflexionemos sobre la naturaleza impermanente de los eventos externos y nuestra capacidad para elegir cómo responder a ellos. No puedes evitar que el viento sople, pero puedes aprender a ajustar tus velas. Considera también la intención detrás de las acciones de los demás. A menudo, la ira surge de malentendidos o de interpretar mal las intenciones de alguien. Los estoicos nos animan a dar a los demás el beneficio de la duda y a considerar que, al igual que nosotros, están haciendo lo mejor que pueden con lo que saben. Practica la empatía. Intenta ponerte en los zapatos de la otra persona. Entender sus motivaciones puede disipar la ira y fomentar la comprensión y la conexión. Además, reflexiona sobre tus expectativas. Muchas veces, la ira surge de esperar que el mundo y las personas se comporten como creemos que deberían. Aceptar que no tenemos control sobre los demás, pero sí sobre nuestras expectativas, puede ser liberador. La práctica de la premeditación de los males, otra herramienta estoica, implica visualizar posibles inconvenientes o problemas que podrían surgir en tu día. Esta práctica te prepara mentalmente para enfrentar desafíos sin perder la calma. Cultivar la gratitud es esencial. Centrarte en lo que agradeces en tu vida puede cambiar tu enfoque de la fuente de tu ira a las cosas que valoras y aprecias. La meditación y la atención plena son prácticas complementarias al estoicismo, que pueden ayudarte a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Con tiempo y práctica, aprenderás a ver la ira no como una fuerza que te controla, sino como una que puedes observar, entender y finalmente disolver. Recuerda, la transformación no ocurre de la noche a la mañana. La paciencia contigo mismo es crucial. Cada paso que das hacia el manejo de tu ira es un paso hacia una vida más plena y serena. Continuando en nuestro viaje hacia la serenidad estoica, es importante recalcar que el dominio sobre nuestra ira no solo mejora nuestra vida personal, sino también nuestras interacciones con los demás. La ira, a menudo, construye muros entre nosotros y aquellos a quienes dirigimos nuestras emociones. Pero, ¿y si en lugar de construir muros, usamos nuestra energía para construir puentes? Veamos cómo podemos aplicar aún más la sabiduría estoica en nuestro camino hacia calmar la ira. Desarrolla una práctica reflexiva diaria. Cada día, dedica un momento para reflexionar sobre las interacciones y eventos que provocaron ira en ti. Anota estos momentos y pregúntate, ¿qué estaba bajo mi control? ¿Cómo podría manejar de manera diferente situaciones similares en el futuro? Esta práctica de autoexamen desarrolla tu autoconciencia y fortalece tu habilidad para responder, en lugar de reaccionar, a las circunstancias de la vida. Encuentra la lección en la ira. Cada episodio de ira lleva consigo una lección.
Tal vez te enseñe sobre tus límites, tus expectativas no expresadas, o incluso sobre áreas de tu vida que necesitas desarrollar o cambiar. Al tratar la ira como un maestro en lugar de un enemigo, transformas tu relación con ella y abres la puerta a un crecimiento personal significativo. Practica el perdón. El perdón es una extensión natural de la comprensión estoica, de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos. Al perdonar a los demás, y lo que es más importante, al perdonarte a ti mismo por momentos de ira, te liberas de la carga de la negatividad y avanzas hacia la paz. Cuida tu cuerpo. A veces, la ira es simplemente la manifestación de un desequilibrio físico, fatiga, hambre o estrés acumulado. Los estoicos entienden la importancia del cuidado del cuerpo como vehículo del alma. Asegúrate de descansar lo suficiente, alimentarte bien y mover tu cuerpo. Estos actos de autocuidado pueden reducir significativamente los momentos de ira. Busca la conexión humana. A pesar de lo que podríamos pensar, los estoicos valoraban profundamente la comunidad y las conexiones humanas. Al buscar y nutrir relaciones basadas en la comprensión mutua, la empatía y el apoyo, encontrarás un refugio seguro donde la ira tiene menos oportunidad de florecer. Sé paciente contigo mismo. La transformación personal es un viaje, no un destino. Habrá días en los que manejes la ira con gracia y otros en los que te deslices hacia viejos patrones. En esos momentos, recuerda ser compasivo contigo mismo. La paciencia es una virtud estoica central, especialmente cuando se trata de tu propio crecimiento. Encuentra alegría en el presente. Los estoicos creían que la verdadera felicidad se encuentra en vivir virtuosamente en el presente, sin dejarse llevar por preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Encuentra alegría en las pequeñas cosas, en el aquí y ahora, y verás cómo la ira pierde poder sobre ti. Reconoce la transitoriedad de la ira. Recuerda, la ira, como todas las emociones, es transitoria. Los estoicos nos enseñan a observar nuestras emociones desde una distancia segura, como nubes pasajeras en el cielo de nuestra conciencia. Esta perspectiva te ayuda a no identificarte con la ira como si fuera una parte fija de tu ser, sino a verla como una visita temporal que eventualmente se desvanecerá. Encuentra refugio en la naturaleza. Para los estoicos, la naturaleza era una fuente constante de consuelo y sabiduría. Pasar tiempo en la naturaleza, observando su ciclo eterno de cambio y regeneración, puede ayudarte a poner en perspectiva tus emociones y recordarte que, al igual que las estaciones, tus sentimientos de ira vendrán y se irán. Escribe un diario estoico. Mantener un diario estoico es una práctica poderosa para procesar la ira. Anota los eventos que te provocaron, tus pensamientos y cómo respondiste. Luego, reflexiona sobre cómo podrías manejar de manera diferente situaciones similares en el futuro, basándote en los principios estoicos. Este ejercicio no solo te proporciona una salida para tus emociones, sino que también te permite ver tu progreso a lo largo del tiempo. Aprende el arte de la indiferencia selectiva. Los estoicos promovían el desarrollo de la indiferencia selectiva, la capacidad de ser emocionalmente imparcial ante las cosas que no importan. Al practicar la indiferencia hacia los pequeños contratiempos y las irritaciones diarias, puedes conservar tu energía emocional para lo que verdaderamente merece tu atención y tu pasión. Vive de acuerdo con tus valores. Vivir una vida alineada con tus valores fundamentales es clave para manejar la ira. Cuando tus acciones reflejan tus principios más profundos, encuentras un sentido de propósito y dirección que hace que las fuentes externas de ira parezcan menos perturbadoras. Pregúntate cuáles son tus valores centrales y cómo puedes encarnarlos en tu vida diaria. Conecta con una comunidad de mente similar. Encontrar y participar en una comunidad de individuos que también valoran la sabiduría estoica y la búsqueda de la serenidad puede ser increíblemente enriquecedor.
Compartir experiencias, desafíos y triunfos con otros en el camino puede proporcionarte apoyo y motivación para continuar tu práctica. Cultiva la compasión. Finalmente, la compasión tanto hacia ti mismo como hacia los demás es fundamental. Reconoce que todos luchamos, todos enfrentamos desafíos y todos, en algún momento, sentimos ira. Al abordar estas experiencias comunes con compasión, podemos encontrar un terreno común y reducir la intensidad de nuestra ira. Cerrando este capítulo de nuestra exploración estoica sobre la ira, recuerda que tienes el poder no solo de calmar la ira, sino de transformarla en una fuerza para el bien, para el crecimiento y para una vida más plena y armoniosa. Y por último, la acción estoica por excelencia frente a la ira es la acción virtuosa. Actuar con bondad, justicia y moderación, incluso cuando te sientas tentado a responder con ira, eleva tu espíritu y calma tu mente. Si este camino hacia la calma estoica te ha iluminado, te invito a seguir explorando estas enseñanzas. Tu apoyo es invaluable para nosotros. Si este mensaje ha resonado contigo, te agradecería si dejas tu like, te suscribes al canal y activas la campanita para más guías sobre cómo navegar las tormentas emocionales de la vida con sabiduría y serenidad. Tu paz interior es el regalo más precioso que puedes darte a ti mismo y a los demás. Continúa este viaje con nosotros y juntos aprendamos a transformar la ira en un puente hacia una comprensión más profunda y una vida más armoniosa.